Hoy vamos a resolver el reto Pairs. En este reto nos están diciendo que nos van a entregar una lista de números enteros y tenemos que encontrar el número de pares donde restando esos dos números, la resta es exactamente igual a un valor o un número objetivo que nos están entregando. Veamos este pequeño ejemplo. Nos están diciendo que nuestro objetivo es 2. Tenemos la lista de números 1, 5, 3, 4 y 2 y vamos a realizar las restas. Son pares, entonces son solo dos números en cada resta de los elementos o los números que están contenidos en esta lista. Entonces restamos 5 menos 3, 5 menos 4, 5 menos 1, 4 menos 2, etcétera. Hacemos todas las restas posibles y vamos a encontrarnos que únicamente 5 menos 3, 4 menos 2 y 3 menos 1, su resta es exactamente 2. Entonces contamos ese número y son tres restas o tres pares las que nos dan exactamente 2. Entonces ese número 3 es el que nos están pidiendo encontrar. Tenemos que completar en el editor la función pairs. Vamos a recibir dos parámetros, el entero k, que es el número objetivo o la resta objetivo, y el array de números enteros, donde tenemos que realizar la búsqueda y tenemos que retornar como resultado el número de pares o el número de restas que encontramos. Veamos este ejemplo. Tenemos un k igual a 7, que es nuestra resta o nuestro número objetivo, y tenemos una lista de los números del 1 al 10, pero están desordenados. Entonces, el primer paso que vamos a realizar es que vamos a ordenar esos números para que sea más fácil irlos comparando. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer todas las restas posibles. Por ejemplo, del 1, 2 menos 1, 3 menos 1, 4 menos 1, etcétera, y luego 3 menos 2, 4 menos 2, 5 menos 2 y así. Entonces voy a hacer como que todas esas restas posibles para ir encontrando las restas que son iguales a 7. No voy a restar, por ejemplo, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3. O sea, el mismo elemento entre él no lo voy a restar porque yo ya sé que esa resta va a ser 0. Tampoco es necesario que, por ejemplo, si yo estoy restando 2 menos 1, 3 menos 1, luego con el 2 haga 1 menos 2 o 2 menos 3, porque esas restas, si empiezo siempre desde el inicio, eso me va a dar números negativos y son restas innecesarias. Ok, entonces empecemos a recorrer. Vamos a restar 2 menos 1, 3 menos 1, 4 menos 1, 5 menos 1, 6 menos 1 y todas estas restas no han cumplido la condición. Entonces nos pasamos igual siempre al siguiente elemento, 7 menos 1, y llegamos a 8 menos 1. Y resulta que 8 menos 1, la resta sí es exactamente igual a 7. Entonces en nuestro contador vamos a sumarle 1 y vamos a pasarnos, yo ya no necesito restar, por ejemplo, 9 menos 1, 10 menos 1, porque yo ya sé que esos números van a ser mayores a 7 o mayores a mi objetivo. Entonces, es innecesario que yo siga restando. Entonces, ahí puedo hacer como que un break a las restas del 1 y pasarme a las restas del número 2. Prácticamente hacer esto mismo, solo que para el número 2, pero igual ya tampoco es necesario que yo reste, por ejemplo, 3 menos 2, 4 menos 2, 5 menos 2, 7, porque si yo hago 7 menos 2, eso me va a dar 5, o sea, yo ya sé, o 8 menos 2 me va a dar 6, que es el 8 es el número en el que yo estoy, y yo ya sé que la resta del número en el que estoy más el número siguiente va a ser menor a mi número objetivo, siempre va a ser menor, entonces es innecesario que yo repita esas restas. Entonces lo que voy a hacer es que para las restas del número 2, en lugar de empezar desde el 3 o desde el 1, voy a empezar en este caso desde el número siguiente a mi posición actual. ¿Quién es mi posición actual? Es el 8. Entonces voy a empezar desde el 9. ¿Ok? Y entonces hago 9 menos 2 y resulta que 9 menos 2 es igual a 7. Entonces, si cumple la condición, entonces a mi contador le sumo 1 y ahora mi contador está en 2 y voy a aplicar la misma lógica. Ahora voy a hacer un break, ya no necesito hacer 10 menos 2 porque yo ya sé que esa resta siempre va a ser superior a mi número objetivo. Entonces me paso al siguiente número, en este caso sería el 3 y tampoco ya no es necesario que vuelva a ser 9 menos 3 porque esa resta siempre va a ser menor que mi número objetivo. Entonces me paso al siguiente número que en este caso sería el 10. 10 menos 3 es igual a 7 y entonces igual sumo 1, mi contador ya lleva 3 y me puedo pasar al siguiente número que en este sería el 4 y ya no voy a empezar desde el 10 sino que desde el 11, pero el 11 ya no existe, o sea, con el 10 yo llegué al final. Entonces ya no hay más comparaciones que hacer, entonces ya solo me queda retornar mi resultado que en este caso es 3.
Entonces, la solución que voy a aplicar es la siguiente. Voy a ordenar la lista de números que estoy recibiendo como entrada. Voy a crear una variable o un contador inicializado en cero para sumarle uno cada vez que encuentre un par o una resta que coincide. Luego voy a crear un ciclo for para recorrer la lista de números. Y dentro de ese ciclo for, yo voy a crear otro ciclo para recorrer esa misma lista de números para poder hacer como que las comparaciones o todas las restas de ellos con ellos, pero no voy a empezar desde cero, sino que yo voy a empezar de la posición siguiente a la resta que había encontrado anteriormente. En mi primera iteración, la resta que yo había encontrado anteriormente, pues siempre va a ser el cero, ¿ok? O el cero más uno. Y luego voy a detener dentro de ese ciclo for, yo voy a detener el ciclo si encuentro que mi resta ya es igual o es mayor a mi número objetivo K. Y luego de terminar los recorridos de los ciclos for, voy a retornar el resultado. Vayamos al código a resolverlo. Acá ya estamos en HackerRank y vamos a empezar a escribir nuestro código. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ordenar nuestro array. Luego vamos a hacer una variable n donde vamos a guardar ahí la longitud de nuestro array. Vamos a crear un contador para guardar como la cuenta de pares que vamos encontrando y vamos a crear una variable donde vamos a guardar como nuestro último índice que habíamos revisado para no estar empezando siempre como desde la primera posición y evitar ejecuciones innecesarias. Y vamos a recorrer entonces nuestro array desde la posición cero hasta el final. Este recorrido va a ser completo y dentro de este recorrido vamos a hacer otro que este sí va a ser parcial. Y aquí vamos a empezar desde nuestro último índice y nos vamos a ir igual hasta n. Ok. Entonces, luego de esto vamos a hacer la resta del array en la posición j, porque la j es como, eh, bueno, aquí es las i más 1. Entonces, siempre me voy a ir como corriendo una posición. Entonces, como j está una posición adelante, si yo resto el array en la posición i menos j, eso me va a dar un número negativo. Entonces, para que nos dé siempre un positivo, restamos el que está en j menos el que está en i. ¿Ok? Esto es positivo. Si la diferencia es exactamente k, significa que ya encontramos una resta que cumple la condición, entonces le sumamos 1 a nuestro contador. Nuestro last i, en este caso la posición en la que nos quedamos, pues sería nuestro j. Vamos a ponerle las j mejor. Ok, listo. Entonces, la siguiente vez o en el siguiente número que nosotros tengamos que recorrer este ciclo, ya no vamos a empezar como desde el i o desde el i más 1, sino que desde la posición que encontramos acá. Ok. Y vamos a hacer otro if, que si nuestra diferencia es mayor o igual a acá, vamos a hacer un break para ya no seguir este ciclo. Este break sería para este ciclo, para que se vaya de una vez a la siguiente iteración de este otro. ¿Ok? Y por último vamos a retornar nuestro contador. Ok, hagamos una prueba. Y pasamos los casos de prueba, entonces hagamos un submit code. Y listo, pasamos todos los casos de prueba. Te espero en el siguiente reto.